Bienvenidos a una nueva emisión de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y es un placer estar nuevamente con todos ustedes. El episodio de hoy se titula Todos contra Todos, porque es lo que estamos viendo. Dentro de cada coalición de poder, de cada coalición política, de las más importantes, están todos enfrentados con todos, eso lo vamos a ir analizando en un ratito. No se olviden que tanto del kirchnerismo / peronismo como de Juntos por el Cambio, entre esos nombres va a estar el próximo presidente de la Argentina en un panorama muy complicado, en un panorama que no solamente económicamente es complicado, sino que políticamente es muy complicado. Ya saben, si se quieren suscribir a Micromundos, lo pueden hacer en las principales plataformas que alojan podcasts como Spotify y Apple Podcasts. Ahí estamos, nos encuentran, nos ponen un like, se suscriben y no se pierden ningún contenido. Nos ayudan, porque si hay más suscriptores, nos ayudan mucho y nos dan mucha visibilidad. Hoy en el reportaje de la semana vamos a estar charlando en una charla bastante extensa con el ex diputado y ex senador Federico Pinedo. Hoy Pinedo está enrolado en las filas de Patricia Bullrich y con él vamos a estar analizando, bueno, qué es justamente lo que separa a Patricia Bullrich de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Es el cómo o es el qué? ¿No? Entre otras cosas. ¿Cuál es el problema que hay entre los dos y qué puede pasar entre los dos una vez que terminen las PASO? Ahora vamos con las voces de la semana. Si hay PASO, nuestra fuerza va a ir con candidato propio. Va a ir con Guado de Pedro, que era nuestro candidato si hubiera habido PASO. Vos sos medio fullero, che. Porque cada cosa que le digo, te apuesto esto, te apuesto lo otro, te apuesto un costillar, te apuesto esto. Bueno, no importa, hay gente que apuesta. Y está bien apostar. Porque para ganar también hay que apostar, siempre, ¿no? Una obsesión que tiene que tener el próximo presidente, el que sea. Digamos, el programa exportador, juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al fondo y volver a sacarlo de la Argentina y para no volver nunca más al fondo. Zamora, ¿cuándo se rompió su vínculo con Massa? Y mire, se rompió, digamos, yo le digo que se me acabó de romper, porque vínculo tenía, yo hablaba con él, pero se me acabó de romper en las últimas, le diría, 48, 72 horas, en donde hubo amenazas a mis funcionarios que tuvieron que renunciar de mi gobierno. En el día de ayer, a la noche, le he pedido al presidente de la Nación el resguardo de mi integridad física y de mi familia, porque realmente estoy muy preocupado. Lo hace cargar el cuerpo de Cecilia, lo acomodan en la parte de atrás de la camioneta, en la caja, y después Obregón tiene que ir a buscar bolsas de basura, ponerlas encima del cuerpo para ocultar el cuerpo que ya estaba cubierto con una frazada, y él se va en una Citroën. Pero en esa Citroën no se va solo, lleva un bidón de 20 litros para cargar nafta. Toman caminos separados. ¿Por qué? Porque César Sena le dice, yo me voy por este lado, tomo esta ruta para evitar a las cámaras. En un determinado momento del camino, ambos vehículos se juntan, entran en la chanchería, van hasta el final del terreno y a 150 metros había una imagen de una virgen, bajan el cuerpo y ahí ya encuentran leña apilada y lo ponen el bulto, él decía, Gustavo Obregón hablaba del bulto, lo pone encima de esa pila de leña que era quebracho. Y César le dice a Gustavo Obregón que baje el bidón de nafta que él había comprado, rocía con nafta el cuerpo y ahí lo prenden fuego. ¿Qué diferencias y similitudes ves con Larreta? Bueno, yo no soy pelada. Hace falta un liderazgo que sea capaz de cambiar total y absolutamente la matriz sobre la que está sentada la Argentina. Es una personalidad administrador versus un liderazgo capaz de cambiar esa matriz. Cuando yo le fui a decir a Horacio que iba a ser candidata, me miró y me dijo, no, el candidato soy yo. ¿Por qué vos y no Patricia Bullrich? Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, por eso tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina. Ahora diferimos en el cómo. Okay. Y el cómo hace toda la diferencia. El cómo es la diferencia entre lograrlo y no.
Ok. Patricia propone que desde el mensaje fuerte, desde expresar la voluntad, que vamos a... así no funcionó. ¿Es el modelo Macri ese? Es lo que intentó Mauricio Macri. Si Bullrich le gana a Larreta, el próximo presidente es Massa. A partir de ahí discutamos. En primer lugar, escuchábamos a Cristina Fernández de Kirchner ninguneando a Massa. En definitiva, diciéndole a Sergio Massa en la cara, porque esto sucedió en un acto en el Aeroparque, por los derechos humanos, que Massa fue el candidato de descarte, que el candidato de ella no es Sergio Massa, el candidato de ella era Guado de Pedro, y que no le quedó otra que inclinarse por Massa. Acá hay dos mensajes para mí de Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado es, yo no tengo nada que ver con esta fórmula, la fórmula Massa-Rossi. Con lo cual, el resultado de la fórmula Massa-Rossi, si es un resultado desfavorable, yo no soy responsable. Eso es lo que dice Cristina Fernández de Kirchner. Aunque también, ¿no?, en un punto está admitiendo que ella ya no tiene la fortaleza política suficiente como para imponer un candidato, como lo hizo en el 2019, imponiendo o anunciando, construyendo un gobierno con Alberto Fernández, anunciándolo por Twitter. Esa Cristina Fernández de Kirchner con ese poder ya no está más, ¿no? Si no lo viste, Massa estaba al lado, ¿no?, y miraba nervioso. Después lo ningunea a Massa con que es fullero, ¿no?, con que en definitiva me hacía acordar un poco a Macri cuando le decía a Massa que era ventajita. Bueno, esto es algo parecido. De ahí, ¿no?, después de estos dos segmentos de Cristina Fernández de Kirchner, pasamos a Sergio Massa. Sergio Massa frente a empresarios diciendo que la Argentina tiene que pagarle al fondo. Tiene que pagar. Y eso me parece a mí que es una buena noticia para el fondo. En definitiva, lo que está generando es certidumbre por parte de la Argentina, porque ninguno de los tres candidatos que puedan llegar a la presidencia, me refiero al propio Massa, a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, ninguno va a repudiar la deuda contraída con el fondo, ninguno va a repudiar a los Estados Unidos. Así que desde ese punto de vista, la Argentina ha logrado, ¿no?, determinada certeza, determinada certidumbre, que yo creo que con Guado de Pedro esa certidumbre no existía, porque podía salir cualquier cosa. Ahora, Massa dice, bueno, nos vamos, tenemos que pagarle al fondo para no volver a acudir al fondo, casi parafraseando a Néstor Kirchner. Y aquí la incógnita que se abre es si el día de mañana no vas más al fondo, ¿no?, debe significar que tenés el país ordenado y financiamiento privado e inversiones privadas. Bueno, eso todavía Massa no lo explica. Esa otra parte, Massa, tal vez porque sea un Nobel candidato a la presidencia, que no lo explica. Después escuchabas, tal vez no conozcas la voz y no la puedas identificar, pero el que hablaba luego de Massa es el intendente de Tigre, Julio Zamora. Julio Zamora, ¿no?, era una especie de alumno de Massa, un aliado de Sergio Massa. Cuando Massa era intendente de Tigre, Julio Zamora lo reemplazó varias veces. Lo cierto es que ahora Julio Zamora quiere quedarse en Tigre, quiere la reelección en Tigre, y ahí lo amenaza Malena Massa, que podría llegar a fungir de primera dama y de intendente de Tigre. Y Julio Zamora dice algo que me parece muy grave, y aquí quien reveló el problema que había entre Massa y Zamora, ¿no?, en la pequeña comarca de Tigre, fue Carlos Pañi, hace unos días, que contó los problemas que estaba teniendo Zamora y cómo le renunciaban los secretarios, entre ellos su hermano, ¿no? Y aquí, o sea, Zamora está diciendo una cosa muy grave, que no lo dice directamente, pero lo está acusando prácticamente a Massa, ¿no?, de amenazarlo, de amenazar su integridad física, y dice que le pide al presidente ayuda y que el presidente, eso lo dice en otra parte que no lo escuchamos, y que el presidente no le dice nada. Pero el hombre tiene miedo porque lo vayan a matar. Y aparentemente si hubiera un asesinato, estaría detrás de ese asesinato, es Sergio Massa, el ministro de Economía,
casi el presidente actual de la Argentina y el candidato del oficialismo. Entonces aquí tenemos, ¿no?, un primer todos contra todos del oficialismo, del kirchnerismo. Y a mí me parece que es tremenda la denuncia que hace Zamora y que nadie se la tomó en serio, ni siquiera fueron muchos los medios que se hicieron eco, ¿no? Aquí la pregunta se la hace Jairo Straquia, una pregunta muy atinada, es ¿cuándo se rompió su relación con Massa? Y Zamora dice todo lo que dice. Recordemos que Zamora era un aliado de Massa. Zamora es un hijo político de Massa que ahora teme por su vida, simplemente por querer permanecer al frente de la intendencia de Tigre. Esto es realmente serio. Massa es un problema serio, me parece a mí, para la Argentina. Y tras cartón, escuchamos a Gustavo Carabajal. Gustavo Carabajal tal vez sea uno de los mejores periodistas de policiales de la Argentina, trabaja en el diario La Nación y contaba detalles escabrosos de la declaración indagatoria de un señor que se llama Gustavo Obregón en el marco de la causa de Cecilia Strotsky del Chaco, ¿no?, que fue muerta a manos del clan Sena. Y él contaba realmente detalles espeluznantes, escabrosos y tétricos sobre lo que había sucedido, ¿no? Y cómo quemaron su cadáver, cómo Sena quemó el cadáver ayudado por Obregón. Y esto yo lo puse un poco, acá les cuento una infidencia, lo puse, el audio de Gustavo Carabajal, lo puse como dividiendo, ¿no?, las internas de los dos espacios políticos más importantes. Un poco para decir, bueno, mientras todo esto pasa en la política, en la vida real sucede esto. Que no es solamente en la vida real, sino que todos sabemos que el crimen de Cecilia tiene connotaciones políticas también, ¿no? Y a partir de ahí la escuchábamos a Patricia Bullrich sobre las diferencias con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué es lo que ella la separa de Horacio Rodríguez Larreta? Patricia Bullrich ha tenido una gran semana. Se empieza a hablar que Patricia Bullrich va primera en las encuestas. Lo está derrotando a Horacio Rodríguez Larreta. Por primera vez está empezando a escuchar eso. No, digamos, esto ya es una definición, una afirmación que sale de los círculos de poder, de los círculos económicos, empresarios y políticos, y que empieza a trascender al gran público. Lo cierto es que Horacio Rodríguez Larreta, me parece a mí, no encuentra el tono de la campaña. Larreta le está costando convertirse en candidato a presidente. Yo creo que una de las fallas de Horacio Rodríguez Larreta es que sigue hablando como un jefe de gobierno. Habla como un candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y no habla como un potencial presidente. En cambio, Patricia Bullrich habla como una potencial presidente de la nación. Luego de Bullrich, ahí escuchábamos un audio un audio de Horacio Rodríguez Larreta hablando de Bullrich y por qué fracasó el gobierno de Macri, y que en definitiva Patricia Bullrich está emulando a Macri y por eso en definitiva, aunque no lo dice Larreta, uno infiere que por eso el gobierno de Bullrich a los ojos de Larreta fracasaría. Yo creo que mucha gente está pensando en que Juntos por el Cambio, que en su momento dijo venía a cambiar la política y que ya se ha demostrado que Juntos por el Cambio no vino a cambiar la política, Juntos por el Cambio no ha cambiado la política, sino que en todo caso ha sido o ha mantenido la política que venía de antes, pero con mejores modales, como en su momento decía José Luis Espert antes de convertirse en un aliado de Cambiemos. Lo cierto es que me parece a mí el próximo gobierno necesita tanto de Patricia Bullrich como de Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que uno y otro en forma aislada van a fracasar. Me parece que el país con uno y otro en forma aislada va a fracasar. Yo creo que se necesita esa personalidad de administrador que con desdén describe Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta, pero que también se necesita una personalidad fuerte que tire y un poco disruptiva.
pero no tan disruptiva como es Patricia Bullrich, que haga que la Argentina estalle por el aire. ¿Cómo veo yo el próximo gobierno? Yo veo un gobierno que va a estar operando a un paciente del cerebro. ¿Y vieron en las películas cuando alguien está operando a un paciente del cerebro que si se equivoca por 1 milímetro el paciente queda paralítico o queda ciego, queda con un daño cerebral irreversible? Pero a mí me parece que esa es la Argentina que vamos a tener a partir del 10 de diciembre de este año. Entonces me parece que se necesita la visión de Bullrich, pero también la de Larreta. Y que yo no sé, digamos, por el nivel de virulencia que tiene la confrontación de ambos, si uno va a apoyar al otro, en el caso que gane. Esta es mi gran duda. Massa es la continuidad del kirchnerismo. Podemos hacer muchísimos ensayos, podemos hacer muchas valoraciones, pero al final del día, Massa no deja de ser la continuidad del kirchnerismo. Es verdad que es muy probable que Massa sea el liquidador del kirchnerismo, pero es el liquidador del kirchnerismo casi por una cuestión de desgaste, de fin de ciclo político. Pero Massa no piensa muy distinto del kirchnerismo. En algunas cuestiones, es cierto que está más cerca de los Estados Unidos, es cierto que no va a repudiar la deuda con el fondo, pero ¿alguien piensa que Massa no tiene en su cabeza lo que se llama el capitalismo de amigos? Por supuesto que sí. ¿Alguien piensa que Massa no, entiende la política sin una cuota de corrupción justamente para mantenerse en el poder, como piensa el kirchnerismo? Nadie puede pensar que Massa es ajeno a todo eso. Acabamos de escuchar a un aliado de Massa diciendo que teme por su vida por enfrentarse a Massa. ¿Por qué sería distinto Sergio Massa si llega a presidente? Javier Milei, que no lo incluí en estos audios, porque la verdad es que discutir a Milei no es discutir de política. Yo creo, y como dice Jorge Asís, que es el que cierra las voces de la semana, y que digamos siempre es disruptivo y es provocador, y está muy bien que lo sea, porque es cierto que se puede empezar a discutir desde la frase que él lanza, que él provoca. Pero Javier Milei ya ha tenido mucho éxito. Ahora, Javier Milei no se preparó para ser presidente. No se dio cuenta en el lugar donde estaba, no se preparó. Es cierto que Javier Milei corrió el arco político general, lo corrió a la derecha, pero también es cierto que Javier Milei no puede gobernar la Argentina. Y Javier Milei no puede gobernar la Argentina porque necesariamente, y no me voy a meter con los perros, no me voy a meter con su hermana, pero no tiene una base territorial, no tiene equipo, y lo que dice y sostiene es impracticable. Nosotros no necesitamos a alguien que sea disruptivo, porque ya lo tuvimos. El kirchnerismo fue disruptivo. Lo que necesitamos es alguien que tenga racionalidad, serenidad y liderazgo. A mí me parece que estos 3 atributos están en Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Es muy probable que si Patricia Bullrich quiere hacer todo lo que dice que quiere hacer, me parece que la Argentina va a estar en un problema. Y me parece a mí que Horacio Rodríguez Larreta, sin una dosis de Patricia Bullrich, lo que va a hacer es prolongar el status quo que tenemos. Entonces me parece que habría que hacer una síntesis. Y no lo digo esto por ser de Corea del Medio, pero honestamente creo que el país está necesitando una síntesis de los dos. Massa es la continuación, Milei es algo imposible. Me parece que en el medio está Larreta y Bullrich. Uno de los dos va a ganar esa interna. No sé si uno de los dos va a ser presidente, no sé si Massa se ha convertido en un potencial presidente o un mero candidato de unidad del peronismo. Pero si uno de los dos va a ser presidente, Bullrich o Larreta, a mí me gustaría que realmente el que gane piense en cómo suma al otro,
pero que no pasa por sumar simplemente personas que trabajaban por la candidatura del adversario, sino que pasa por sumar ideas y realmente estar convencido de esas ideas. Pero, digamos, todo esto es lo que vamos a ver a partir de ahora. Estamos comunicados con Federico Pinedo. Creo que no hace falta demasiadas presentaciones. Fue diputado, fue senador y hoy está trabajando con Patricia Bullrich. Hola Federico, ¿qué tal? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atenderme. Creo que hemos tenido una semana como bastante virulenta de cruces entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Te sorprende, vos que has estado en muchas campañas, a muchos les sorprende el nivel de agresividad que hay entre ambos? Bueno, lo que pasó fue que Horacio habló mal del jefe común que teníamos, que era Mauricio Macri, y dijo que su gobierno había fracasado y en realidad de los máximos dirigentes del gobierno de Macri eran gente de Larreta. Entonces Patricia se enojó por eso, pero creo que no es más que eso en definitiva, ¿no? Me parece que es una acción de campaña con la idea primitiva, me parece a mí, de creer que cuando uno habla mal de un adversario político o trata de construir un adversario político como Larreta con Macri, como si uno sacara votos por eso, por hablar mal de otro. Y la verdad que no es verdad eso. Se sacan más votos si vos representás más a la gente, no si agredís a otro político. Pero bueno, ya pasó, no me parece un tema muy relevante. Ahora Siempre más en las campañas hay algún tipo de agresividad, porque es la naturaleza humana, pero bueno, tenemos claro que tenemos que salir de ese lugar y ocuparnos de la representación de la gente, precisamente. Ahora, en un punto el argumento sobre que el gobierno de Macri fracasó. Es una mentira, no es verdad, pero bueno. ¿Pero por qué? Dale, pero seguí tu pregunta. No, mi planteo era el siguiente. Habida cuenta que después del gobierno de Macri volvió Cristina, ¿no puede pensarse en que allí hubo un fracaso? Bueno, pero con ese criterio todos los partidos democráticos de la historia de la humanidad son un fracaso, pues la alternancia es parte de la democracia, ¿no? Macri tuvo que afrontar una crisis económica importante y el resultado de esa crisis económica importante fue que perdió la elección por pocos puntos, ¿no? Mauricio Macri, cuando la elección del 19 que perdió, sacó más votos que la elección del 2015 que ganó. Es curioso, pero es así. Y sacó el 41% contra el 48% de todo el peronismo unido. Y entonces, no sé si eso se puede decir que es un fracaso, un señor que hizo una fuerza política que sacó más del 40% de los votos de los argentinos en el año 2015, 2017, 2019 y 2021. Me parece que sostener que eso es un fracaso es un poco alocado, ¿no? En Alemania, por ejemplo, los gobiernos gobiernan con el 30% de apoyo popular. Son gobiernos de coalición. Entonces, sostener que eso es un fracaso me parece irreal. No sé, no lo quiero calificar. No, está bien. Ahora, pero digo, más allá de los dichos de Larreta, entonces implicaría en ese punto que no habría que hacer una autocrítica, sino seguir lo que hizo haciendo Macri en el gobierno. No, está clarísimo que dos cosas. Primero, que hicimos una autocrítica empezando por Macri, que la hizo. Y segundo, que vamos a hacer lo contrario. Es decir, el tema central del fracaso económico del gobierno anterior nuestro fue querer bajar la inflación en 5 o 6 años, lo que se llama gradualismo. Sí. Y ahora, en particular, Patricia Bullrich dice no hay espacio para gradualismo. Hay que hacer lo que hay que hacer desde el día 1, con todo carácter y con toda convicción. Entonces es exactamente lo contrario. O sea, decir que lo mismo tampoco es real. Uh-huh. Eso implica levantar el cepo, que es un poco lo que se ha venido diciendo, levantar el cepo en forma inmediata. ¿No es un poco arriesgado? Levantar el cepo lo antes que se pueda. Puede ser que dure unos días, hay que acomodarse, tenés que tener previsto algún movimiento de dólares que te permita moverte, pero nosotros creemos que eso tiene que ser inmediato, sí. Uh-huh.
¿Pensás que Massa es lo mismo que Larreta y viceversa? El cepo básicamente es que te prohíben comprar y vender cosas. Y ninguna sociedad puede prosperar, ni siquiera desenvolverse si la gente no puede comprar y vender cosas. Así que es evidente que hay que terminar con el cepo, que es una locura el cepo. Eso es lo que tiene atenazada a la Argentina y no le permite crecer, y por eso estamos estancados y no generamos empleo desde hace 12 años. No generamos empleo privado desde hace 12 años. Entonces, bueno, hay que salir de esa situación demencial. Eso lo tenemos totalmente claro. Ahora, la pregunta un poco no es cómo salís, si podés salir tan rápido o tenés que hacerlo en forma gradual. No, tenés que salir rápido, para lo cual tenés que generar confianza rápido. Si vos generas confianza rápido, si la gente cree que lo que vos decís que va a pasar, tenés que tener carácter, convicción, confianza, decisión, claridad y poder convencer de que estás diciendo la verdad. Si lográs eso, lo puedes hacer muy rápido, como lo hizo Macri en el año 2015, salió en 2 minutos. Ahora, Federico, ahí no corres el riesgo que es cierto que hay una demanda reprimida de dólares porque el gobierno no te deja comprar dólares, y que al levantar el cepo y transar el dólar libremente, esa demanda sea tan grande que el dólar suba muchísimo y ahí tengas un problema con los precios? No, lo que suele suceder cuando hay un plan de estabilización en vista es que se produce una oferta de dólares. Hay gente que necesita operar en la Argentina, comprar y vender cosas en la Argentina, y para eso necesitas pesos. Entonces, se produce una reversión. Es lo que pasó en todos los procesos de estabilización que hubo, ¿no? Pasó con Macri, obviamente, cuando él recibió el país con reservas negativas del Banco Central, o sea, tenía más obligaciones que recursos del Banco Central. Estaba bajo cero, digamos, y a pesar de eso levantó el cepo. ¿Eso por qué? Porque había gente que entraba a dólares y abastecía las necesidades de dólares, porque también necesitaban pesos. Entonces, compraban pesos con los dólares, que es una manera al revés de pensar las cosas. Y lo mismo pasó con Cavallo en la estabilización, lo mismo pasó siempre que hubo una estabilización acá y en Japón. Ahora, el kit de la cuestión es que te crean. Y que crean que estás haciendo un plan de estabilización para terminar con la inflación. Si no creen eso, obviamente se va todo al demonio. Ahora, en ambos, en los casos de Cavallo y en los casos de Macri, terminamos con mucha deuda. ¿No corres ese riesgo también? Bueno, al principio sí, después hay que ir bajando la deuda. Es decir, cuando vos tenés mucho déficit, cuando vos gastás más de lo que tenés, sí, lo tenés, ¿cómo haces para pagarlo? Con deuda, porque con deuda o con inflación. Nosotros decimos que vamos a cortar la inflación, porque la inflación, el que paga la cuenta son los más pobres de la Argentina. Entonces, vamos a cortar la inflación, no nos vamos a financiar con inflación, que es lo que está haciendo este gobierno. Entonces, te queda solamente bajar los gastos que estás haciendo o tomar deuda, porque los impuestos no se pueden aumentar del nivel en que están. Así que no hay perro con 2 colas, eso es así. Hay que bajar el gasto, bajar los gastos inútiles, y no creo que la Argentina tenga mucha capacidad de tomar deuda. Así que me parece que va a tener que focalizarse en la reducción de gastos. Y, a ver, no te quiero preguntar el detalle, pero ustedes ya saben qué gastos bajar, porque siempre se dice que la Argentina tiene un presupuesto donde una gran porción de ese presupuesto es muy rígida porque está conformado por jubilaciones y planes sociales. Habrás escuchado esto un montón de veces. Sí, por supuesto. Pero no, nosotros creemos que hay sectores de la sociedad que están sumergidos. Y no nos parece que las jubilaciones y los planes sociales estén por arriba del nivel que tienen que tener. Están en realidad por debajo del nivel que tienen que tener. Hay algunos precios que tienen que subir y otros que tienen que bajar. Es lo que se llama el equilibrio de los precios necesarios para poder estabilizar después. Y cuando haya una estabilización posterior al primer reacomodamiento de precios, las jubilaciones van a tener que estar más arriba de lo que están ahora, no más abajo.
Y hay otros precios que van a tener que estar más abajo. Te vuelvo a la campaña. Para Patricia Bullrich, ¿es algo bueno que el candidato del kirchnerismo sea Massa? ¿Se siente más cómoda? No da lo mismo quién sea el candidato del kirchnerismo. El kirchnerismo es el kirchnerismo. La oferta que hace Massa es decir, nosotros vamos a proponer algo para el futuro, distinto de este gobierno. Bueno, ¿y con quiénes son los que hacen la oferta? El jefe de gabinete, que es Rossi, el jefe de gabinete de ministros de este gobierno, el ministro de Economía de este gobierno, el ministro de Interior de este gobierno, que es Guado de Pedro, el ministro de Economía es el propio Massa, el otro primer candidato a la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, es este gobierno, en definitiva. Entonces lo que proponen es más de lo mismo. Bueno, muy bien, nos da lo mismo quién sea el candidato. ¿Ustedes lo ven a Massa parecido a Rodríguez Larreta? Bueno, ellos son amigos, se declaran mutuamente los mejores amigos, y tiene Larreta esta teoría de que hay que lograr un consenso del 70% del sistema político para hacer los cambios. Uh-huh. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que Massa es parte del problema, no de la solución. Así que está claro que el adversario es Massa en este momento, no es el candidato. Así que arreglar con el adversario quiere decir arreglar con Massa. Ahora, y creerle a Massa que dentro de 4 años va a hacer una cosa que va a prometer el año que viene. Yo, la verdad que creerle a Massa para que lo va a hacer dentro de 4 años es bastante audaz. Ahora, da la impresión que las cámaras van a quedar como con poco margen de ventaja entre lo que va a ser la primera minoría y la segunda. Y vos que durante muchos años estuviste en el Congreso, sabés que tenés que negociar. Si no, es muy difícil pasar cualquier ley y cualquier reforma que quieras hacer. ¿Cómo hacés frente a eso? O sea, por un lado está lo que dice Larreta, con lo que no estás de acuerdo, pero por otro lado vas a tener necesariamente que negociar. Bueno, tanto Patricia como yo fuimos viejos parlamentarios, ¿no? Hemos tenido varios mandatos en la Cámara de Diputados. Yo he sido presidente del Senado. Sabemos cómo son las negociaciones en el Congreso para sacar las leyes que el país necesita. Pero la verdad es que Juntos por el Cambio tiene hoy 120 diputados, va a tener algo más, supongo yo, y la mitad más uno es 129. Y en el Senado, cuando nosotros llegamos con Macri, teníamos 15 senadores sobre 72 y ahora tenemos 32 senadores, con lo cual no me cabe la menor duda que el próximo gobierno, si es de Patricia, va a tener mayoría en las 2 cámaras, con un mínimo acuerdo parlamentario con otros sectores diferentes de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Ese sería Milei, por ejemplo. No, cualquier diputado, además son caso por caso, porque depende, hay unos diputados que están de acuerdo con una ley y otros con otra, y las alianzas pueden ser diferentes, depende del tema que estés tratando. Uh-huh. Federico, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo a vos, Martín. Otro, chao, gracias. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos, espero que les haya gustado. Me parece que la entrevista con el ex senador y diputado Federico Pinedo es una entrevista muy reveladora, porque más allá de las preguntas que yo le haya hecho y más allá de algún logro desde el punto de vista periodístico, creo yo, ¿no?, que con tranquilidad Pinedo fue desgranando cómo piensa el espacio que le diera Patricia Bullrich, cómo podría ser un país presidido por Patricia Bullrich, las diferencias que tiene con Larreta, que no son solamente, me parece a mí, de una cuestión metodológica, no es solamente el cómo y no es solamente si abro el cepo a las 2 horas que asumí o lo abro a los 3 meses o a los 6, ¿no? Me parece que es algo muy distinto. No es solamente el cómo que diferencia a uno y otro, sino me parece también que es el qué. Y en uno de los, de los principales puntos de diferencia, creo yo, es la relación que puede llegar a tener un gobierno liderado por Bullrich con el peronismo, que un gobierno liderado por Horacio Rodríguez Larreta con el mismo peronismo.
¿no? Es muy distinta la relación que uno y otro podrían tener. Voy a hablar de una serie que es nueva. Solamente salieron 2 capítulos. Se llama Hijack, la encontrás en Apple Plus, no, en Apple TV. Y es una serie que está protagonizada por Idris Elba y que, como digamos, hijack en inglés significa secuestro, y se utiliza mucho para denominar a los secuestros aéreos, con lo cual la serie trata del secuestro de un avión. La serie empieza de una forma muy obvia. Empieza en un aeropuerto con los pasajeros subiendo a un avión, describiendo las características de los pasajeros y la tripulación, las relaciones entre los pasajeros, las relaciones que hay entre la tripulación, digamos, toda una parte rosa, la clásica escena de los tripulantes yendo de un lugar a otro dentro del avión para prepararse para el despegue. El avión despega y a los pocos minutos del despegue del avión, un grupo de secuestradores que se hacían pasar por pasajeros secuestra el avión. Y aparece un señor que se llama Idris Elba, que empieza a negociar con los secuestradores, pero que es un pasajero. Y es un ejecutivo, un consultor independiente que ayuda a las compañías cuando hacen fusiones y adquisiciones. Y por lo tanto sabe mucho de negociación. Más o menos de esto tratarían los 2 capítulos que hasta ahora vimos de Hijack o Secuestro en el Aire, como se ha traducido aquí en la Argentina. A mí me parece buena. Me parece buena. No es una gran serie. Las series, digamos, tanto en televisión como en el cine hay géneros que uno ya sabe cómo más o menos van a empezar y terminar. Los secuestros de avión, que es un género que estaba un poco en desuso, que hacía mucho que no veíamos ninguna serie, ninguna película sobre esto, que ha habido muchos en su momento, pero ya sabemos más o menos cómo empieza y cómo terminan. Lo interesante, el desafío para los creadores de esta serie es cómo llegamos del punto A al punto B. Porque el punto A y el punto B los conocemos. Seguramente terminará mejor o peor, pero digamos, del punto A al punto B los conocemos. Lo interesante, lo novedoso, es cómo transitamos el viaje, cómo transitamos de un punto al otro. Pero me parece que por ahora, por lo que hemos visto, está bien. Es una serie, como han dicho algunos, llena de tensión. Es una serie de suspenso. Es una serie que por el momento está bien hecha. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero yo por el momento, en estos primeros 2 capítulos que hemos visto, la recomiendo. Así que bueno, hemos llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado este episodio de Micromundos. Espero que se suscriban, que nos den like, que nos apoyen, que nos ayudan con el boca a boca, que nos recomienden a algún amigo, y nos estamos viendo en cualquier momento. Mi nombre es Martín Pitón, estoy en las redes sociales, en Twitter como @MartínPitón con _T y en Instagram como @Pitón Martín. Muchas gracias y hasta cualquier momento.